Yellowstone. El invierno no pide permiso en el Valle de la Mar, sino que se impone con un manto gélido que transforma el paisaje en un campo de batalla monocromático donde la vida se aferra a la tierra con garras y dientes. La primera nevada de la temporada ha caído sobre Yellowstone, cubriendo los restos del otoño con un sudario blanco que cruje bajo el peso de los que aún caminan, mientras el viento aúlla entre los pinos centenarios como un presagio de la violencia necesaria para no perecer. En este ecosistema implacable, la supervivencia no es un derecho heredado, sino una conquista diaria que se paga con sangre y astucia en cada rincón de la vasta extensión salvaje, donde el frío muerde más profundo que cualquier colmillo. El silencio que sigue a la tormenta es engañoso, porque bajo esa paz aparente late el pulso acelerado de los depredadores, que saben que el tiempo se agota y que cada caloría desperdiciada es un paso más hacia el olvido eterno bajo el hielo. En la cima de una elevación rocosa que domina el valle se encuentra Obsidiana la loba alfa, cuya silueta oscura destaca contra la nieve como una mancha de tinta sobre un pergamino inmaculado. Ella es el cerebro y el corazón de la manada Cresta Negra, una líder que no gobierna mediante el miedo, sino a través de una sabiduría forjada en innumerables inviernos y cicatrices que marcan su pelaje como medallas de guerras pasadas. Sus ojos dorados escanean el horizonte con una precisión quirúrgica, evaluando cada movimiento en la llanura, porque sabe que el control del territorio es la única garantía de que su linaje verá el próximo amanecer. Obsidiana entiende que su fuerza no reside solo en sus mandíbulas, sino en la cohesión de su grupo y en su capacidad para anticipar las amenazas antes de que éstas enseñen los dientes en la oscuridad del bosque. Mientras tanto, un titán de músculos y pelaje áspero emerge de la espesura del bosque, impulsado por una necesidad biológica que bordea la locura y el desespero absoluto. Garra de Plata es un oso grizzly solitario, cuya presencia física altera la gravedad misma del valle con su masa imponente y una fuerza bruta que puede quebrar huesos como si fueran ramas secas. El hambre voraz que precede a la hibernación lo consume por dentro, obligándolo a buscar desesperadamente cualquier fuente de grasa y proteína que pueda encontrar antes de que el sueño profundo lo reclame. A diferencia de la estructura organizada de los lobos, este gigante es una fuerza de la naturaleza individualista que no reconoce fronteras ni leyes más allá de su propio apetito insaciable y su capacidad para aplastar cualquier obstáculo que se interponga entre él y su sustento. El tablero sobre el que estos dos titanes se moverán está definido por las rutas migratorias de los uapitíes que ahora descienden de las tierras altas buscando pastos menos castigados por la nieve acumulada. Estos grandes ciervos son el premio mayor y el recurso vital que pondrá inevitablemente a los lobos y al oso en un curso de colisión violento y sangriento en el corazón del valle. Cada rastro dejado en la nieve por las pezuñas de los uapitíes es una invitación a la muerte y una promesa de vida para aquel depredador que logre reclamar la presa primero. La geografía de Yellowstone se convierte así en un mapa de emboscadas y persecuciones donde los cuellos de botella naturales y los claros abiertos dictan quién tiene la ventaja táctica en esta guerra silenciosa por la carne. El aire gélido transporta mensajes que solo los sentidos agudizados por la evolución pueden descifrar con claridad meridiana. Obsidiana levanta el hocico y capta un aroma pesado y almizclado que no pertenece a su especie, un rastro masivo
que indica la presencia de un intruso cuya fuerza supera a cualquier lobo individual. Al mismo tiempo, a varios kilómetros de distancia, Garra de Plata se detiene en seco al percibir el olor metálico de la sangre fresca y el aroma característico de una matanza reciente realizada por la manada Cresta Negra. El oso sabe que no tendrá que cazar si puede arrebatar lo que otros ya han abatido, y la loba comprende que un fantasma de garras afiladas está siguiendo el rastro de su duro trabajo con intenciones de robo. La jerarquía del hambre comienza a dictar las reglas de interacción en el Parque Nacional a medida que las fuentes de alimento se vuelven escasas y la competencia se vuelve letal. En Yellowstone, la abundancia del verano ha quedado atrás y ahora cada cadáver de animal es una tesorería que nadie está dispuesto a compartir sin una lucha feroz. Las tensiones entre las especies dominantes se elevan hasta un punto de ruptura, porque tanto los lobos como el oso saben que ceder terreno ahora significa debilitarse ante la llegada del invierno más crudo. No hay espacio para la diplomacia en un mundo donde el estómago vacío anula cualquier instinto de preservación que no sea el de alimentarse a toda costa para sobrevivir un día más. Desde una cresta elevada, los miembros de la manada Cresta Negra observan cómo una silueta masiva y lenta se desplaza por el fondo del valle, moviéndose con una determinación que ignora el frío. El primer avistamiento distante confirma los temores de Obsidiana, pues el conflicto con el gran grizzly ya no es una posibilidad remota, sino una certeza que se aproxima con cada paso pesado del oso. Los lobos emiten gruñidos sordos que vibran en sus pechos mientras observan al intruso evaluar el terreno, acercándose peligrosamente a la zona donde la manada ha establecido su base temporal. La distancia se acorta y la atmósfera se carga de una electricidad estática que precede a las grandes tormentas de violencia en la naturaleza salvaje. Obsidiana comienza a organizar a sus seguidores bajo el estricto código de los lobos, donde la protección de los cachorros y la integridad del grupo son las prioridades absolutas frente a las amenazas externas. Ella utiliza señales visuales y aullidos de baja frecuencia para posicionar a sus guerreros más experimentados en los flancos, mientras mantiene a los más jóvenes en el centro de la formación. Las tácticas de grupo son su única defensa contra la fuerza abrumadora del oso, y cada lobo sabe que su vida depende de la coordinación perfecta y de la voluntad de sacrificarse por el bienestar de la manada. La loba alfa no busca una pelea innecesaria, pero tampoco retrocederá si el gigante intenta invadir el espacio vital donde su descendencia busca refugio. Garra de Plata, sin embargo, ignora por completo las advertencias sonoras y los despliegues visuales que los lobos intentan proyectar desde las sombras del bosque. Su necesidad de acumular grasa es un motor mucho más potente que cualquier miedo al dolor o a las heridas que un grupo de caninos pueda infligirle en un enfrentamiento directo. El oso avanza con una confianza ciega en su propia invulnerabilidad, empujado por un instinto primario que le dice que el botín que los lobos protegen vale cualquier riesgo. Para él, los lobos son simplemente una molestia ruidosa que debe ser apartada del camino para llegar al tesoro de carne que sus sentidos le aseguran que está cerca. El valle se sumerge de repente en un silencio sepulcral, como si la naturaleza misma contuviera el aliento antes del estallido inevitable de la tormenta. Los dos protagonistas se posicionan estratégicamente cerca del cadáver de un gran uapití, convertido ahora en el centro de un universo de tensión.
Obsidiana muestra sus colmillos en un gesto de desafío final, mientras Garra de Plata se yergue sobre sus patas traseras, revelando su verdadera y aterradora magnitud frente al sol pálido del invierno. La calma ha terminado y el primer movimiento decidirá quién reinará sobre los restos de la presa y quién tendrá que retirarse con el hambre como única compañía en la noche helada. Obsidiana sabe que la fuerza bruta es un suicidio y por 150 pesos decide jugar con la mente del gigante. Ella emite un ladrido seco que pone en marcha a sus exploradores más ágiles para rodear a Garra de Plata con movimientos coreografiados. Estos lobos se deslizan como sombras grises sobre la nieve virgen mientras muerden el aire cerca de los talones del oso para probar su paciencia y velocidad de reacción. Cada finta es una pregunta mortal lanzada al aire gélido del valle. La loba alfa observa desde una posición elevada, con sus ojos fijos en cada músculo del intruso, buscando una grieta en su armadura de pelaje y grasa. El acoso es constante y asfixiante, porque los depredadores menores entienden que el agotamiento es su mejor aliado contra un tanque de carne y hueso. Garra de Plata gruñe con un sonido que parece nacer de las entrañas de la tierra misma, mientras gira sobre su propio eje para intentar atrapar a los atacantes invisibles que desaparecen antes de que él pueda cerrar sus mandíbulas. La tensión crece hasta un punto insoportable, donde el aire parece vibrar con la electricidad del conflicto inminente. De repente, el oso se cansa de los juegos y decide que es momento de imponer su autoridad absoluta sobre el terreno. Sin previo aviso, el enorme grizzly se lanza en una carga falsa que rompe la lógica de su peso y tamaño. Es un estallido de energía pura, donde la nieve vuela en todas direcciones bajo sus poderosas garras. Su velocidad es aterradora y los exploradores de Obsidiana tienen que realizar saltos desesperados hacia atrás para no ser aplastados por ese impulso devastador. Garra de Plata se detiene en seco tras unos pocos metros, demostrando un control total de su inercia, mientras sus ojos pequeños brillan con una furia renovada. El mensaje es claro, pues el oso no es solo una montaña de fuerza, sino también un rayo de violencia capaz de alcanzar a cualquiera que se confíe demasiado. El suelo todavía retumba bajo sus patas cuando vuelve a fijar su mirada en el cadáver del wapiti. Obsidiana comprende que la fuerza bruta de Garra de Plata es una muralla infranqueable en un choque directo y por ello ordena a su manada ejecutar una danza de desgaste infinito. Los lobos de la Cresta Negra comienzan a orbitar alrededor del gigante como si fueran satélites de pelaje oscuro, impulsados por una resistencia que el oso no posee. Un lobo ataca por la retaguardia, buscando los tendones de las patas traseras, mientras otro distrae al coloso por el frente, con fintas rápidas y ladridos que cortan el aire helado. Cuando el oso gira para aplastar al provocador, otro guerrero de la manada ya está mordiendo su flanco y retirándose antes de que la zarpa de acero pueda alcanzarlo. Es una guerra de 1000 cortes, donde el objetivo no es matar de inmediato, sino agotar las reservas de glucógeno del intruso y minar su paciencia mediante una presión constante que no ofrece respiro. El oso bufa y lanza dentelladas al vacío, pero los lobos son sombras que se desvanecen justo a tiempo, manteniendo una distancia de seguridad perfecta que solo la evolución y el hambre han podido perfeccionar. Garra de Plata siente el peso de su propia masa y comprende que en el campo abierto del valle está en desventaja táctica frente a tantos ojos coordinados. Con un movimiento deliberado y pesado, el oso comienza a retroceder hacia el refugio de los pinos, donde el bosque se vuelve denso
y las ramas bajas ofrecen una protección natural contra los flanqueos. Al entrar en la espesura, el grizzly limita los ángulos de ataque de los lobos, obligándolos a entrar en un terreno donde su agilidad se ve entorpecida por troncos caídos y raíces traicioneras. Aquí el oso puede apoyar su espalda contra un abeto centenario, eliminando la posibilidad de ser sorprendido por detrás, mientras sus ojos pequeños vigilan los pasillos estrechos entre los árboles. Los lobos se detienen en el linde del bosque, sabiendo que entrar allí es jugar bajo las reglas del gigante, donde un solo golpe de esa pata delantera significaría la muerte instantánea. La luz del sol comienza a desvanecerse sobre las cumbres de Yellowstone, y la vigilancia nocturna se apodera del valle bajo una luna plateada que ilumina la nieve con un brillo espectral. Obsidiana no permite que sus guerreros bajen la guardia y se sitúa en un promontorio rocoso para vigilar cada movimiento de la manada y del oso que permanece como una sombra masiva entre los pinos. Un aullido largo y profundo rompe el silencio de la noche, reafirmando la propiedad de la cresta negra sobre este territorio sagrado y advirtiendo a cualquier otro intruso que la batalla aún no ha terminado. Sus hermanos de sangre responden con un coro de voces que parece multiplicar su número en el eco de las montañas, creando una barrera psicológica de sonido que rodea al oso. Mientras los gigantes se miden en este punto muerto, el factor de la carroña comienza a manifestarse en las sombras periféricas del conflicto. Coyotes oportunistas se deslizan entre los arbustos con movimientos furtivos, mientras los cuervos se posan en las ramas superiores, esperando pacientemente a que la violencia deje sus restos. Estos actores secundarios no tienen el valor de intervenir, pero sus ojos brillantes reflejan la cruda realidad de la supervivencia, donde el desperdicio de uno es el banquete del otro. Los cuervos graznan suavemente, como si estuvieran comentando las tácticas de los depredadores principales, mientras esperan que la sangre manche finalmente la nieve blanca. Garra de Plata decide moverse de nuevo, buscando una posición más ventajosa, y encuentra un río parcialmente congelado que atraviesa el sector. Utiliza el cauce helado como una barrera física, situándose en una zona donde el hielo es demasiado delgado para sostener el peso de varios lobos a la vez, pero lo suficientemente firme para su propia estabilidad calculada. Al limitar las direcciones de aproximación, el oso recupera una sensación de control sobre el espacio inmediato, obligando a la manada a replantear su estrategia de cerco. La tensión se rompe cuando un lobo joven, impulsado por el exceso de celo, se acerca demasiado al borde del río y es alcanzado por un zarpazo lateral que, aunque no es mortal, desgarra su hombro con una precisión quirúrgica. El aullido de dolor del joven resuena en el valle y Obsidiana reacciona de inmediato, cambiando su táctica de una ofensiva total a una formación de protección para cubrir la retirada de su subordinado herido. La lealtad de sangre prevalece sobre el hambre y la alfa se interpone entre el oso y el lobo lastimado, demostrando que la cohesión de la familia es el pilar fundamental de su poder. Garra de Plata observa la retirada parcial de los lobos y su memoria de invierno se activa, recordándole otros encuentros similares que ha sobrevivido en décadas pasadas. Recuerda a inviernos donde el hambre era un dolor físico más agudo que cualquier mordida y cómo su persistencia le permitió arrebatar presas a manadas enteras simplemente por su negativa a rendirse. Esta experiencia acumulada le otorga una paciencia gélida que contrasta con la energía nerviosa de los cánidos. Sabe que el tiempo juega a su favor
si logra mantener su posición y proteger el cadáver del uapití, que representa semanas de vida en forma de grasa acumulada. Sin embargo, el peso de la corona es una carga constante para Obsidiana, quien siente la presión de alimentar a sus cachorros y a los miembros más viejos de la manada, mientras el oso les usurpa su última gran captura. Cada minuto que pasa es energía perdida, y la alfa sabe que no puede permitirse regresar con las manos vacías a su cubil. La danza de sombras se reanuda con una coordinación casi mística, donde los lobos se mueven en patrones geométricos que parecen una coreografía de guerra diseñada para confundir los sentidos del oso. Se deslizan por la nieve como fantasmas grises, apareciendo y desapareciendo entre la niebla nocturna, creando una ilusión de omnipresencia que mantiene los nervios del grizzly en un estado de alerta máxima. Ante esta insistencia, la furia del grizzly estalla finalmente en un rugido que sacude el aire y hace vibrar el pecho de todos los seres vivos en un radio de 1 kilómetro. Es un sonido ancestral que reclama el dominio absoluto, y Garra de Plata se levanta sobre sus patas traseras para mostrar su imponente altura de casi 3 metros. En esta postura, el oso recupera el control físico del espacio inmediato, proyectando una sombra aterradora sobre la nieve que detiene en seco el avance de los lobos. Obsidiana observa la exhibición de poder y comienza un frío cálculo de riesgos en su mente, evaluando si la carne del uapití realmente vale la vida de uno de sus guerreros más valiosos. La inteligencia emocional del lobo entra en juego, permitiéndole leer el lenguaje corporal del oso y comprender que Garra de Plata está dispuesto a luchar hasta la muerte en este preciso momento. No es cobardía, sino la sabiduría de quien lidera una familia, lo que dicta sus siguientes movimientos en este tablero de ajedrez sangriento. El hambre es el motor que impulsa a ambos bandos, pero la fisiología del oso impone una urgencia distinta, ya que su metabolismo le exige una ingesta masiva de calorías antes de que el sueño invernal lo reclame. Sus músculos necesitan esa proteína para no ser consumidos por su propio cuerpo durante los meses de hibernación, y esa necesidad biológica se traduce en una determinación feroz que no conoce el miedo. La lucha por la supervivencia en Yellowstone no es solo una cuestión de fuerza, sino de quién puede soportar más dolor y quién tiene más que perder en el gran ciclo de la naturaleza. ¿De qué lado estás en esta batalla por la vida? Inscríbete para descubrir el desenlace de esta guerra eterna. El manto blanco comienza a cubrir el Valle de la Mar con una densidad implacable que transforma el campo de batalla en una trampa helada para los más ligeros. Obsidiana siente cómo sus patas se hunden profundamente en la nieve fresca, una resistencia física que agota sus reservas de energía y ralentiza la agilidad eléctrica de su manada. Para los lobos de la Cresta Negra, la velocidad es su armadura, pero ahora el terreno parece conspirar a favor del gigante que los persigue. Garra de Plata avanza con una potencia mecánica demoledora, utilizando su inmenso peso para aplastar la nieve bajo sus garras, moviéndose con una facilidad aterradora que acorta las distancias. El frío muerde los pulmones de los lobos, mientras el oso grizzly parece ganar impulso con cada zancada pesada sobre el suelo congelado. La ventaja táctica se desplaza hacia la fuerza bruta, obligando a los depredadores sociales a replantear su estrategia antes de que el invierno los devore vivos en este desierto de cristal. En un intento desesperado por recuperar el control, Obsidiana da la orden silenciosa de ejecutar una maniobra de distracción que casi termina en tragedia absoluta.
Uno de los machos jóvenes, ansioso por demostrar su valía ante la alfa, se lanza en un arco veloz, buscando los talones del oso para desviar su atención. Sin embargo, el cálculo falla bajo la nieve traicionera, y el joven lobo tropieza justo cuando Garra de Plata lanza un zarpazo lateral con la velocidad de un rayo. El aire se corta con el sonido del golpe fallido, que por milímetros no destroza el cráneo del subordinado, quien logra rodar por la pendiente con el terror marcado en sus ojos amarillos. La nieve vuela en nubes blancas, mientras el oso ruge, una advertencia vibrante que sacude los huesos de todos los presentes. Obsidiana observa el encuentro con el corazón acelerado, comprendiendo que un solo error más significará la pérdida definitiva de un miembro de su familia ante esta fuerza de la naturaleza. Tras el caos del ataque fallido, un silencio sepulcral cae sobre el valle, mientras la nieve sigue descendiendo en copos pesados y lentos. Garra de Plata se detiene en seco, con el aliento escapando de sus fauces como columnas de vapor denso, y clava su mirada pequeña pero intensa en los ojos de Obsidiana. En este instante de quietud absoluta, el tiempo parece detenerse y la hostilidad pura se transforma en un reconocimiento mutuo de poder y voluntad. No hay odio en este intercambio, sino el respeto primitivo que solo dos maestros de la supervivencia pueden sentir el uno por el otro en la frontera de la muerte. La loba alfa ve en el oso la encarnación de la persistencia inquebrantable, mientras que el grizzly reconoce en ella la inteligencia afilada que ha mantenido a su estirpe reinando en las sombras. Es una tregua invisible y momentánea, un respiro necesario donde ambos calculan el costo de continuar una guerra que podría dejarlos demasiado débiles para sobrevivir a la tormenta que se avecina. La realidad del hambre se impone sobre el orgullo, y Obsidiana toma la decisión más difícil para un líder que valora la unidad por encima de todo. Con un gesto sutil de su cabeza, divide a la manada de la Cresta Negra en dos facciones distintas para maximizar sus posibilidades de encontrar sustento en otros rincones del valle. Deja a 3 de sus guerreros más experimentados para vigilar cada movimiento de Garra de Plata, manteniendo una presión constante pero segura sobre el gigante para evitar que lo sorprenda por la espalda. El resto del grupo se desvanece entre los pinos cargados de nieve, buscando rastros de alces debilitados o carroña olvidada que no requiera un enfrentamiento tan costoso. Esta separación es un riesgo calculado, una fragmentación de su fuerza que deja a los vigilantes en una posición vulnerable, pero necesaria para proteger el futuro del grupo. La loba se queda atrás un momento, viendo cómo sus hijos se alejan, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros heridos. Esta dinámica resalta la eterna lucha entre la soledad del coloso y la fuerza de la comunidad que define la vida en Yellowstone. Garra de Plata es un ejército de un solo individuo, poseedor de una autosuficiencia biológica que le permite enfrentar cualquier amenaza sin depender de nadie, pero cargando con el peso total de su propia supervivencia. Si él cae, su linaje se detiene. Si él falla en la caza, nadie compartirá su carga ni lamerá sus heridas durante la noche. Por el contrario, Obsidiana representa el poder del colectivo, donde la debilidad de uno es compensada por la fuerza de los demás, creando una entidad única que piensa y actúa al unísono. La ventaja de ser un depredador social radica en esa resiliencia compartida, en la capacidad de dividirse para conquistar y de reunirse para sanar bajo el frío inclemente. Mientras el oso solitario confía en su masa muscular para dominar el entorno,
la manada confía en el hilo invisible de la lealtad y la estrategia coordinada para burlar a la muerte un día más. El cielo sobre el Valle de la Mar se transformó en un manto de plomo pesado que descendió con una violencia gélida sobre los lomos de los depredadores. Un frente frío extremo barrió las llanuras con ráfagas que cortaban como cuchillas de obsidiana, arrastrando consigo una cortina de nieve tan densa que el horizonte desapareció por completo. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, convirtiendo el terreno familiar en un laberinto de sombras blancas y susurros gélidos donde el olfato se volvía confuso por el azufre del hielo. En este sudario invernal, la desesperación comenzó a roer los nervios de los lobos y la paciencia del oso, pues cada caloría quemada en la inactividad era un paso más hacia la inanición. El viento aullaba con una fuerza tal que los sentidos más agudos se veían traicionados por el rugido constante de la tormenta que borraba las huellas antes de ser marcadas. La urgencia de alimentarse antes de que el mundo quedara sepultado bajo el invierno eterno del parque empujó a ambos bandos a una danza ciega y peligrosa, donde el más mínimo error de cálculo se pagaría con la existencia misma. En medio de esa ceguera blanca y el caos del viento, la tragedia golpeó a la manada cresta negra de la forma más inesperada y brutal. Un joven lobo, cegado por los cristales de hielo que golpeaban sus ojos y desorientado por el torbellino de olores, cometió el error fatal de acercarse demasiado a la masa oscura que creía era un montículo de rocas. Garra de plata, agazapado y fundido con la penumbra de la tormenta, no era una piedra inerte, sino un resorte de músculo y hambre, esperando el momento exacto para golpear. Antes de que el cánido pudiera detectar el calor corporal del gigante, una de las colosales garras del oso grizzly rasgó el aire con una velocidad sobrenatural para su tamaño. El impacto fue seco y devastador, atrapando al lobo en un abrazo de hierro y garras que destrozó el silencio de la nieve. La falta de visibilidad había igualado las condiciones de juego, pero en el cuerpo a cuerpo, la masa bruta del oso no necesitaba ver para destruir lo que tenía al alcance de sus extremidades. Un grito desgarrador, un aullido de agonía pura, que no parecía provenir de un animal, sino de un alma quebrada, se elevó por encima del rugido del viento helado. Ese sonido agudo y vibrante cortó la tensión del valle, transformando instantáneamente la naturaleza de la disputa por una simple carcasa en algo mucho más profundo y oscuro. Para la manada, ese lamento no era solo ruido, era la voz de un hermano, un hijo de la misma tierra que pedía clemencia ante la muerte inminente. El tono de la confrontación cambió de una escaramuza estratégica a una guerra personal cargada de una furia emocional que solo los animales sociales pueden experimentar. Los demás lobos se detuvieron por un instante, con el pelaje erizado y los ojos fijos en la dirección del dolor, sintiendo cómo el vínculo de sangre vibraba ante la posibilidad de la pérdida. El aire se cargó de una electricidad estática y pesada, mientras el respeto por el depredador más grande se disolvía bajo el peso del odio y la necesidad de rescate. Obsidiana no dudó ni un solo segundo al comprender que uno de los suyos estaba bajo las garras del titán de pelaje plateado. Con un gruñido que nació desde lo más profundo de sus entrañas, la alfa lideró una carga frontal desesperada, lanzándose como una flecha negra a través de la densa cortina de nieve. No había espacio para la cautela ni para los rodeos tácticos que solían definir sus cacerías, pues cada latido que pasaba acercaba a su compañero al silencio eterno. Arriesgando su propia vida,
se arrojó hacia el flanco del oso, buscando distraer la atención del gigante con dentelladas rápidas y precisas que buscaban los tendones de las patas traseras. El resto de la manada, inspirada por el valor suicida de su líder, se unió al ataque como una marea de colmillos que rodeaba a la bestia en un torbellino de pelaje gris y negro. La nieve volaba bajo sus patas mientras intentaban crear el caos suficiente para que Garra de Plata soltara su presa, desafiando la lógica de la supervivencia individual en favor del sacrificio colectivo. Ante el acoso de los lobos, Garra de Plata decidió que ya no era momento de esconderse ni de jugar a la defensiva contra los molestos atacantes. Con un rugido que hizo vibrar el suelo congelado, el oso se levantó sobre sus patas traseras, revelándose como una torre imponente de músculo, grasa y furia absoluta que dominaba el campo de batalla. En su posición erecta, el grizzly parecía una fuerza de la naturaleza encarnada, una montaña de carne que minimizaba a los lobos a simples sombras a sus pies. Sus garras delanteras, extendidas como guadañas, azotaban el aire con una fuerza capaz de quebrar columnas vertebrales de un solo golpe, mientras su cabeza se movía de lado a lado, buscando un objetivo claro. La majestuosidad terrorífica de su figura bajo la tormenta de nieve enviaba un mensaje claro de dominio absoluto sobre el territorio de Yellowstone. Era el rey indiscutible de la fuerza bruta, una máquina biológica diseñada para resistir y aplastar cualquier cosa que se atreviera a desafiar su derecho a la comida y a la vida. El choque de voluntades finalmente derramó su precio sobre el manto blanco del Valle de la Mar, tiñendo la nieve de un carmesí brillante y humeante. Las primeras heridas serias aparecieron en ambos bandos cuando los colmillos de los lobos lograron encontrar carne bajo el grueso pelaje del oso, arrancando jirones de piel y grasa en ataques relámpago. Por su parte, Garra de Plata no salió ileso de la refriega, pero su respuesta fue proporcionalmente violenta, dejando rastros de sangre de lobo esparcidos por el suelo, mientras sus zarpazos encontraban su destino. El contraste del rojo intenso sobre la blancura inmaculada de la tormenta creaba una escena macabra y hermosa a la vez un recordatorio visual de que la vida en el norte se paga con la moneda de la sangre. El olor metálico de la hemorragia se mezcló con el ozono de la tormenta, excitando los instintos más básicos de los combatientes y eliminando cualquier rastro de duda. Ya no se trataba solo de una cena, sino de quién poseería el derecho a seguir respirando cuando el sol volviera a salir sobre las montañas heladas. En medio del fragor de la batalla y el olor a sangre, Obsidiana sintió el peso de la corona más pesado que nunca sobre sus hombros cansados. La alfa observó a sus compañeros heridos, escuchó sus jadeos y vio cómo el oso, a pesar de sus propias heridas, parecía fortalecerse con cada golpe recibido. Un dilema cruel se apoderó de su mente estratégica: continuar el ataque por venganza y lealtad, arriesgándose a perder a toda la familia en un intento noble, pero quizás inútil, o retirarse para preservar a los sobrevivientes. Cada segundo de duda permitía que Garra de Plata infligiera más daño, y la mirada de Obsidiana se cruzó por un instante con la del gigante, reconociendo en él una voluntad tan inquebrantable como la suya. El instinto de protección hacia su linaje luchaba contra el fuego de la rabia que exigía justicia por el hermano caído bajo las garras del oso. La decisión debía ser inmediata, pues el frío no perdonaba a los indecisos y la tormenta amenazaba con sepultar tanto a los vencedores como a los vencidos bajo una tumba de hielo eterno
donde la gloria no tiene sentido. El aliento de Garra de Plata se transformó en una densa nube de vapor que escapaba de sus fauces entrecortadamente, mientras el agotamiento comenzaba a mellar su armadura de músculo y grasa. El gigante, que minutos antes parecía una fuerza de la naturaleza imparable, sentía ahora el peso insoportable de sus propios miembros y la punzada ardiente de las heridas que no dejaban de sangrar. Cada movimiento para repeler a los lobos requería una voluntad sobrehumana y sus reflejos, antes letales, empezaban a volverse lentos y pesados bajo el asedio constante de la manada Cresta Negra. El oso grizzly ya no atacaba con la intención de cazar, sino con la desesperación de quien se sabe cercado por la muerte, mientras sus ojos nublados por el esfuerzo buscaban un respiro que los lobos no estaban dispuestos a concederle. La fatiga extrema era un enemigo más silencioso, pero igual de peligroso que los colmillos de obsidiana, drenando la vitalidad del depredador más temido del valle en un desgaste que parecía no tener fin. Mientras la batalla principal consumía las energías de los titanes, las sombras de otros oportunistas comenzaron a emerger de entre los pinos cubiertos de escarcha, atraídos por el inconfundible aroma de la sangre y el caos. Coyotes hambrientos y cuervos de plumaje azabache se congregaban en los márgenes del conflicto, moviéndose con una audacia nacida de la necesidad extrema ante la llegada del invierno. Estos intrusos menores complicaban el escenario de combate, cruzándose entre las patas de los combatientes y aprovechando cualquier descuido para intentar arrebatar un trozo de carne o simplemente para observar el desenlace de la tragedia. El territorio se volvía un laberinto de amenazas cruzadas, donde el orden natural se desmoronaba ante la carnicería inminente, transformando el Valle de la Mar en un anfiteatro de supervivencia pura. La presencia de estos carroñeros añadía una presión psicológica adicional sobre los lobos, que debían vigilar sus espaldas mientras mantenían el asedio sobre la bestia herida que aún se negaba a caer. En un instante de debilidad crítica, Garra de Plata intentó un movimiento desesperado hacia los restos de la presa que había originado la disputa, buscando en la carne cruda la energía necesaria para seguir luchando. Fue un error táctico que Obsidiana aprovechó sin dudar, lanzando una señal silenciosa que sus hermanos interpretaron con precisión milimétrica para cerrar el círculo de forma definitiva. Los lobos lograron rodear completamente al oso en un cerco de dientes y gruñidos, aprovechando su vulnerabilidad mientras éste bajaba la cabeza hacia el suelo. El gigante se encontró atrapado en el centro de un torbellino de pelaje oscuro, sin una ruta de escape clara y con los flancos expuestos a ataques simultáneos que buscaban desgarrar sus tendones. La estrategia de la manada era impecable, una danza de muerte coordinada que mantenía al oso girando sobre su propio eje, confundido y asfixiado por la proximidad de tantos depredadores que actuaban como un solo organismo letal. Sintiendo el aliento de la derrota en su nuca, Garra de Plata decidió jugar su última carta en un estallido de furia que hizo temblar el suelo congelado bajo sus garras. Con un rugido que desgarró el aire frío y silenció por un segundo el clamor de la batalla, el oso lanzó una ofensiva final, cargando con todo su peso acumulado como si fuera un ariete de carne y hueso. No buscaba morder, sino aplastar y romper el cerco mediante la fuerza bruta abrumadora que solo un grizzly de su tamaño podía generar en un momento de adrenalina pura. Los lobos más cercanos
fueron lanzados por los aires ante el impacto violento del cuerpo del gigante, que arremetía con la potencia de una avalancha contra la línea más delgada de la formación. Fue un acto de resistencia épica, un último grito de soberanía sobre el valle que obligó a los miembros de la manada a retroceder para evitar ser aplastados bajo la masa informe de pelaje y garras. Sin embargo, el esfuerzo prolongado comenzó a pasar factura no solo al oso, sino también a la estructura interna de la manada Cresta Negra, cuya cohesión empezó a fracturarse bajo el estrés del combate. El dolor de las heridas y el miedo a la muerte inminente sembraron la duda en algunos de los lobos más jóvenes, quienes empezaron a dudar de las órdenes de Obsidiana, al ver que el gigante seguía en pie a pesar de todo. La comunicación fluida se transformó en gruñidos de advertencia entre los propios hermanos, y la disciplina que los hacía invencibles flaqueó ante la visión de sus compañeros, heridos o exhaustos. Obsidiana sentía cómo su autoridad era puesta a prueba, no por un desafío directo, sino por el desgaste emocional de una lucha que parecía haber superado los límites de lo razonable. La unidad de la familia, su arma más poderosa, se encontraba al borde del colapso, mientras el hambre y el frío reclamaban su lugar como los verdaderos amos del entorno. Ambos protagonistas habían alcanzado finalmente el límite absoluto de sus capacidades físicas, convirtiéndose en sombras de los guerreros que iniciaron el encuentro al amanecer. El invierno, implacable y carente de compasión, no perdonaba la debilidad y empezaba a cobrar su tributo en forma de entumecimiento y pérdida de coordinación en cada uno de sus movimientos. La nieve que caía con mayor intensidad se pegaba a sus pelajes ensangrentados, acelerando la pérdida de calor y convirtiendo cada respiración en un esfuerzo doloroso que quemaba los pulmones. Ya no había gloria en sus ojos, solo la mirada vidriosa de quienes han entregado todo lo que tenían y aún así se encuentran atrapados en un empate mortal. La lucha por la supremacía se había transformado en una lucha por la mera existencia, donde el entorno hostil de Yellowstone amenazaba con devorar a ambos bandos antes de que uno pudiera reclamar la victoria sobre el otro. De repente, un estruendo sordo retumbó desde las laderas superiores de la montaña, enviando una vibración de advertencia que paralizó por un instante el corazón de los combatientes. Un desprendimiento de nieve acumulada, provocado por la inestabilidad de la tormenta y el fragor de la pelea, se precipitó ladera abajo con una velocidad aterradora que cambió la geografía del lugar en cuestión de segundos. La masa blanca y pesada se interpuso entre los lobos y el oso, creando una barrera física infranqueable que separó violentamente a los enemigos en medio de una nube cegadora de cristales de hielo. Obsidiana fue arrastrada varios metros por la fuerza del impacto lateral, mientras Garra de Plata quedaba aislado al otro lado de un muro de nieve y rocas desprendidas que bloqueaba cualquier intento de reanudar el ataque. El destino, caprichoso y violento, había decidido intervenir para poner fin a la carnicería directa, transformando el campo de batalla en un cementerio de nieve donde la visibilidad era nula. Tras el estruendo ensordecedor de la luz, el valle quedó sumido en un silencio sepulcral que resultaba más inquietante que el ruido de la batalla misma. El aire, antes lleno de gruñidos y choques de cuerpos, ahora solo transportaba el silbido del viento que soplaba con una gélida indiferencia sobre los restos del conflicto. Ambos bandos, aturdidos y separados por la nueva arquitectura del terreno, comenzaron a reagruparse en la penumbra creciente de la tarde
que se desvanecía rápidamente. Obsidiana buscó con la mirada a sus hermanos dispersos, emitiendo aullidos bajos para localizar a los sobrevivientes entre la blancura desoladora, mientras Garra de Plata se refugiaba en la oscuridad de un saliente cercano para lamer sus heridas en soledad. El enfrentamiento físico había terminado por el momento, pero la tensión permanecía vibrando en el ambiente, dejando una promesa de resolución pendiente en el aire helado. En este rincón olvidado de Yellowstone, la tregua impuesta por la naturaleza no era un acto de paz, sino un respiro necesario antes de que la supervivencia dictara su próximo y definitivo movimiento. Obsidiana observa el horizonte con una mezcla de cansancio y sabiduría ancestral, mientras el aire gélido golpea su pelaje erizado. La líder alfa comprende que la batalla por la carne ha terminado y que insistir en el ataque sería una sentencia de muerte para su linaje. Con un gesto sutil de su cabeza y una mirada profunda cargada de autoridad, ordena la retirada táctica de la manada Cresta Negra hacia las tierras altas del Valle de la Mar. Han perdido el festín que tanto esfuerzo les costó conseguir, pero han salvado lo más valioso que poseen: el núcleo vital del grupo. Los lobos retroceden con elegancia sombría, moviéndose como sombras grises entre la nieve que empieza a cubrir las huellas de la contienda. No hay vergüenza en su partida, solo la fría lógica de la supervivencia que dicta que un cazador vivo siempre tendrá otra oportunidad de alimentarse. Mientras se alejan, Obsidiana lanza una última mirada hacia atrás, asegurándose de que ningún rezagado quede a merced del gigante que ahora reclama el suelo. Garra de Plata se yergue sobre los restos del cadáver, emitiendo un gruñido sordo que retumba en las paredes de piedra del valle. El oso grizzly ha vencido por fuerza bruta, pero su victoria tiene un sabor amargo y metálico. El botín de carne es abundante, pero el costo físico ha sido inmenso para un animal que debería estar acumulando reservas en lugar de gastarlas en violencia. Sus heridas profundas arden con cada movimiento y la sangre caliente se mezcla con la nieve derretida bajo sus pesadas garras. Cada gramo de energía que consuma hoy para sanar sus desgarros será energía que le faltará durante el largo y letal sueño de la hibernación. El invierno no perdona las debilidades, y Garra de Plata lo sabe mientras devora con desesperación, consciente de que este banquete podría ser su última comida antes de que el blanco absoluto lo cubra todo. La soledad del depredador más fuerte es también su mayor carga en un entorno que castiga el menor error estratégico. Lejos del alcance del oso, la manada de lobos encuentra refugio en un bosque de pinos densos donde el viento pierde su fuerza. El silencio de la noche es interrumpido únicamente por el sonido rítmico de las lenguas, ásperas lamiendo las heridas abiertas de sus compañeros. Este ritual de cuidado mutuo es el pegamento que mantiene unida a la Cresta Negra en los momentos de mayor vulnerabilidad. Obsidiana se acerca a cada uno de sus hermanos, reforzando los vínculos sociales con breves toques de hocico y gemidos de consuelo. El dolor compartido se transforma en una fuerza colectiva que reafirma su identidad como grupo coordinado. No se trata solo de curar la carne lacerada, sino de restaurar la moral de una familia que ha sido puesta a prueba por la naturaleza más salvaje. En la oscuridad del bosque, el calor de sus cuerpos entrelazados crea un santuario de vida frente a la hostilidad del clima exterior, preparándolos para la próxima jornada de caza. Este choque de titanes en el corazón de Yellowstone no es un evento aislado de destrucción, sino una pieza fundamental
en el complejo engranaje de la vida. Los restos que Garra de Plata deje atrás y las huellas de sangre en la nieve son una invitación para las especies carroñeras que aguardan pacientemente en la periferia. Cuervos negros y águilas calvas ya observan desde las copas de los árboles, esperando su turno para participar en el banquete que los grandes depredadores han facilitado. La guerra por la carne nutre el suelo y sostiene a decenas de pequeñas criaturas que dependen de estos conflictos letales para sobrevivir al invierno. Es el ciclo eterno de la vida, donde la muerte de uno se convierte en la esperanza de muchos otros, en un ecosistema que no conoce la piedad. Cada gota de sangre derramada por Obsidiana o Garra de Plata alimenta la cadena invisible que mantiene el equilibrio de este mundo indómito. La naturaleza sigue su curso imperturbable, transformando la violencia en sustento y el conflicto en la base de una nueva generación de vida. En esta batalla por la supremacía, ¿de qué lado estarías tú para asegurar tu supervivencia en el invierno más crudo? Suscríbete para descubrir cómo termina esta épica lucha por el dominio del Valle de la Mar. Los jóvenes lobos de la manada Cresta Negra observan con ojos atentos y respiración contenida, absorbiendo cada movimiento de su líder, mientras el eco de la batalla aún resuena en el aire frío del Valle de la Mar. Para estos cachorros que pronto serán cazadores, la estrategia de Obsidiana no ha sido solo una demostración de fuerza, sino una lección magistral de supervivencia y paciencia táctica frente a un adversario cuya potencia física supera cualquier lógica individual. Han aprendido que la verdadera fuerza del lobo no reside únicamente en sus colmillos, sino en la capacidad de leer el terreno, coordinar el asedio y saber cuándo retroceder para evitar una muerte segura bajo las garras de un gigante. Obsidiana les ha enseñado que el respeto por el enemigo es la herramienta más afilada de su arsenal, demostrando que la inteligencia colectiva puede contener incluso a la fuerza más devastadora de la naturaleza. Cada herida cicatrizada en el lomo de su alfa es un mapa de sabiduría que les indica que en este mundo salvaje, sobrevivir un día más es la única victoria que realmente importa para la continuidad de su linaje. Mientras tanto, Garra de Plata se aleja pesadamente hacia las laderas más altas y sombrías, donde el viento arrastra las primeras promesas de una tormenta de nieve definitiva que cubrirá el mundo de blanco. El oso grizzly avanza con paso lento, sintiendo el peso de los años y el ardor de los encuentros recientes grabados en su piel curtida, buscando ese refugio ancestral que lo protegerá durante los meses de oscuridad. Finalmente encuentra una grieta profunda entre las rocas, un santuario de piedra donde el tiempo parece detenerse y donde el calor de su propio cuerpo será su único aliado contra el hielo implacable. Se acomoda con un suspiro profundo, llevando consigo las marcas de la batalla y la grasa acumulada en sus costados, preparándose para un sueño largo y necesario que borrará el hambre de sus entrañas. En ese letargo profundo, el gran depredador se convierte en una parte más de la montaña, un corazón que late lentamente mientras espera que el ciclo de la vida vuelva a girar hacia la luz de la primavera. Yellowstone permanece inalterable ante el paso de estos titanes, siendo el escenario de un eterno retorno, donde estos conflictos se han repetido con una precisión asombrosa a través de los siglos. Las rocas del Valle de la Mar han sido testigos de miles de encuentros similares entre lobos y osos, una danza de muerte y vida que comenzó mucho antes de que el hombre pusiera un pie en estas tierras indómitas. Es una historia escrita con sangre y nieve,
donde cada generación de depredadores hereda un papel específico en una obra de teatro natural que no permite errores ni debilidades. La permanencia de estos enfrentamientos es lo que define la esencia misma del parque, un lugar donde el tiempo no se mide en años, sino en las estaciones de caza y en la resistencia de los que logran prevalecer. Este paisaje no es solo un refugio de belleza escénica, sino un campo de batalla sagrado, donde la lucha por la carne mantiene viva la llama de lo salvaje en un mundo que cada vez es más dócil. Este equilibrio frágil que observamos es el motor que impulsa la salud de todo el ecosistema, pues sin la presión constante de depredadores como Obsidiana o la fuerza oportunista de Garra de Plata, la naturaleza perdería su vigor. Los lobos mantienen a las manadas de herbívoros en movimiento, evitando que el sobrepastoreo destruya las riberas de los ríos, mientras que el oso actúa como el gran reciclador y arquitecto del terreno en su búsqueda constante de sustento. Cada uno en su papel de villano o héroe, según la perspectiva de quien mire, cumple una función vital que permite que la biodiversidad florezca en cada rincón del valle. La desaparición de uno solo de estos actores desencadenaría un efecto dominó catastrófico, demostrando que la violencia aparente de sus encuentros es en realidad un acto de creación y mantenimiento de la vida misma. La salud de la Tierra depende de este conflicto letal, de esta guerra necesaria que asegura que solo los más aptos y fuertes sigan adelante para poblar el futuro. Al cerrar este capítulo de lucha y resistencia en el corazón de Yellowstone, queda una pregunta que resuena con la misma fuerza que el aullido de un lobo en la noche cerrada. ¿De qué lado te encontrabas tú mientras la tensión crecía entre la nieve y la hierba seca del otoño? Quizás sentiste una conexión profunda con la lealtad inquebrantable y la coordinación estratégica de los lobos, admirando cómo la unión de muchos puede desafiar a un gigante. O tal vez te sentiste atraído por la majestuosa soledad de Garra de Plata, un guerrero que depende únicamente de su propia fuerza y voluntad para reclamar lo que considera suyo en un entorno hostil, sea cual sea tu elección. Ambos representan facetas esenciales de nuestra propia naturaleza y de la lucha constante por prevalecer ante la adversidad. Te invitamos a reflexionar sobre esta batalla y a suscribirte para seguir explorando los secretos más crudos y fascinantes del mundo salvaje, donde cada decisión marca la diferencia entre la vida y la muerte.